A veces pienso que uno nunca vuelve del todo al pueblo donde nació. Siempre regresa distinto, como si la tierra hubiese cambiado de lugar mientras uno estaba lejos. Pero lo que me pasó en San Gregorio del Monte no fue nostalgia ni romantización de mis raíces. Fue terror, puro y seco, del que te quiebra la voz cuando tratas de contarlo y del que vuelve a oler a tierra húmeda cada vez que cierras los ojos. Yo había vuelto después de 15 años. Mi madre se había quedado sola atendiendo la casa y las tierras, y aunque nunca quiso admitirlo, las fuerzas ya no le alcanzaban como antes. Yo trabajaba en la ciudad como reportero freelance, escribía crónicas, perfiles, artículos a medio pagar. Pero mi madre, con esa obstinación que se agarraba al alma como espina de huizache, me llamó una tarde llorosa diciendo que necesitaba ayuda, que la cosecha ya estaba por levantarse y que la gente estaba diciendo cosas. No especificó qué cosas. Así que empaqué lo poco que tenía y regresé al pueblo donde crecí, famoso en toda la región por un fenómeno que todos daban por normal. Su maíz era completamente negro. No azul oscuro, no morado como el criollo del centro, negro como carbón molido. La mazorca brillaba como obsidiana bajo el sol, y las hojas tenían vetas oscuras que parecían venas muertas. Aún así, el pueblo vivía orgulloso de su cosecha. El maíz negro era su identidad, su economía, su mito. Yo crecí viendo a hombres y mujeres arrodillarse frente a los primeros elotes del año, dando gracias a la tierra como si fuera una madre exigente pero justa. Y durante toda mi infancia se repetía la misma advertencia. Después del anochecer, nadie entra al maizal. Era una regla que se aceptaba sin cuestionar, como si la tierra tuviera horario propio para volverse peligrosa. En ese tiempo, yo lo tomaba como superstición. Pero la superstición, lo descubrí demasiado tarde, suele nacer de algo real. Mi primer día de regreso fue extraño desde que bajé del autobús. El aire tenía un olor metálico que no recordaba, una mezcla entre humedad, tierra revuelta y un toque dulce, casi como fruta podrida. Los perros del pueblo no ladraban, solo observaban desde las sombras y gruñían bajo. Cuando llegué a la casa, mi madre estaba sentada en la cocina, moviendo café en un jarro de peltre sin siquiera probarlo. Me vio entrar como si no me hubiera esperado tan pronto. «Hiciste bien en venir, hijo», me dijo, pero la voz no sonó tranquila. Sonó a aviso. Me habló de la cosecha, de los jornaleros que este año habían decidido no trabajar de noche, ni siquiera con luces portátiles. Decían que algo se movía entre las hileras del maicero, algo que imitaba voces. Voz de niños, de mujeres ancianas, voces de muertos. Mi madre intentó disimular el temblor en las manos mientras limpiaba la mesa. «Lo importante», murmuró, «es que no salgas de noche, y si escuchas algo, no contestes. Nunca contestes». Yo reí, tratando de quitarle dramatismo, pero ella no se rió, ni siquiera sonrió. Solo siguió limpiando, como si el mantel tuviera manchas que yo no podía ver. El segundo día, fui a recorrer las tierras. El maizal se extendía como un manto negro hasta donde la vista se perdía. Las plantas, altas y densas, formaban pasillos estrechos que parecían no terminar nunca. Cuando el viento corría, las hojas secas chocaban entre sí y producían un susurro áspero, casi un murmullo humano. Don Tomás, un jornalero viejo que había trabajado para mi abuelo, se acercó conmigo mientras revisaba el perímetro. «Usted no se quede después de las 6, joven», me dijo sin mirarme a los ojos. «Este año andan más inquietos». «¿Quiénes?». Él se persignó con torpeza. «Los guardianes». Había escuchado ese nombre de niño, siempre en conversaciones que creía inventadas para asustarnos. «Los guardianes del maíz, seres que velaban por la cosecha», decía mi abuela, pero también seres que cobraban caro cuando el pueblo olvidaba su parte. Según el mito, había que respetar la tierra, ofrecerle parte de la cosecha, mantener los bordes limpios y sobre todo no entrar después del atardecer, porque los guardianes caminaban en la oscuridad para proteger lo que era suyo. Don Tomás no quiso decirme más. Bajó la mirada y siguió caminando como cojo, como si algo le doliera desde adentro. Esa noche, mientras cenábamos, escuchamos un grito a lo lejos. Mi madre dejó caer la cuchara y me miró alarmada. «Es mejor que no salgas», dijo rápido. Pero yo ya había tomado la lámpara y la chaqueta. No llegué a avanzar ni 2 calles cuando vi venir hacia el pueblo a 3 jornaleros. Traían a un muchacho en brazos, inconsciente,
Yo lo reconocí. Era Mateo, el hijo de una vecina. Tenía el rostro arañado y la ropa rasgada como si lo hubieran arrastrado por el suelo. «¿Qué pasó?», pregunté. El mayor de los jornaleros, sudado y pálido, murmuró. El chamaco se metió al maizal por una pelota. Ya estaba oscuro, y empezó a escuchar la voz de su abuela. La abuela murió hace 2 años. Otro agregó. Dijo que la vieja le pedía que fuera por ella. La escuchaba cerquita, entre las matas, y luego, pues, algo lo jaló. El silencio que siguió fue más frío que el viento de la noche. Al día siguiente decidí comenzar a escribir sobre aquel fenómeno. No como reportero, sino como hijo del pueblo tratando de entender qué estaba ocurriendo. Visité a varios vecinos, y todos, absolutamente todos, tenían una historia que contar. Una mujer me dijo que había escuchado a su hermano muerto llamándola desde la entrada del maizal. Un niño aseguró que escuchó a su padre, fallecido meses atrás, diciéndole que lo acompañara a ver algo bonito. Don Abel, el curandero, afirmó que las voces no eran espíritus, sino imitaciones, sombras que habían aprendido los sonidos humanos, pero no su esencia, y que ese año estaban particularmente activas porque la tierra estaba enojada. ¿Enojada por qué?, pregunté. Don Abel me miró con una profundidad que hizo que mi estómago se apretara. Porque alguien tomó más de lo que debía. Alguien rompió el equilibrio. Y cuando eso pasa, los guardianes salen con hambre. Le pregunté a mi madre si había oído o visto algo. Ella negó, pero la forma en que me evitó la mirada me confirmó que ocultaba algo. Hay cosas que es mejor no saber, me dijo finalmente. El maíz negro es bendición, pero también castigo. Nosotros siempre pagamos por lo que recibimos. Era la primera vez que la escuchaba hablar así. Mi madre siempre fue práctica, casi científica en sus maneras. Que ella aceptara la idea de guardianes me inquietó. La noche que cambió todo fue 4 días después. Yo estaba en mi cuarto escribiendo notas cuando escuché golpearse la ventana. Pensé que era el viento, pero el sonido era más insistente, casi rítmico. Me acerqué sin hacer ruido. «Hijo». La sangre se me heló. La voz era la de mi padre, muerto desde hacía 12 años. Yo retrocedí y choqué con la silla. La lámpara cayó y se apagó. La casa quedó en penumbra. «Hijo, ábreme. Soy yo». No podía hablar. La garganta se cerró como si me ahogara en mi propio miedo. La sombra detrás de la ventana era alta y delgada. Mi padre no era así. Mi padre era robusto, de hombros anchos. «Abre, hijo. Tengo frío». Entonces lo escuché. Un segundo murmullo detrás de la primera voz. Apenas perceptible, como si otra garganta repitiera la frase, pero tarde, fuera de ritmo. Un eco imperfecto. «A-bre-hi-jo». Las rodillas me fallaron. Mi madre irrumpió en la pieza, con un rosario en mano. «¡No contestes!», gritó. «¡No le hables!». La sombra se quedó inmóvil. Luego soltó un sonido espantoso, como un animal intentando imitar una risa humana, y desapareció entre los maizales detrás de la casa. Esa noche mi madre me contó la verdad. El pueblo, desde generaciones, había hecho pactos silenciosos con los guardianes. No eran dioses ni espíritus de antepasados. Eran seres antiguos, tan viejos como las montañas que rodeaban al pueblo. Su tarea era proteger el maíz, y a cambio, el pueblo debía cumplir ciertas reglas. Respetar la tierra, entregar parte de la cosecha y jamás interrumpir su paso nocturno. «Pero este año algo cambió», dijo mi madre con voz quebrada. «Alguien se llevó más maíz del que debía, mucho más, y ellos se dieron cuenta». «¿Quién?». Ella bajó la mirada. «Tu tío Julián». Ahí entendí todo. Mi tío había muerto apenas un mes antes, en un accidente misterioso mientras transportaba costales de maíz. Todos decían que su camión había volcado porque se había quedado dormido. Pero ahora su muerte tomaba otro sentido. «Él robó parte de la cosecha comunitaria», continuó mi madre. «La vendió a escondidas a un intermediario. Eso rompió el pacto. Los guardianes vienen por lo que falta y por quienes les deben». Yo tuve ganas de gritarle, de exigirle por qué no me lo había dicho. ¿Por qué habían permitido que creciera en un pueblo custodiado por seres que imitaban muertos? Pero sus ojos cansados me detuvieron. «Hijo», susurró, «si ellos te llamaron esta noche, es porque ya te conocen». No pude dormir. Cada sonido afuera parecía una voz disfrazada.
Cada roce del viento entre las hojas se convertía en susurro. Me asomé una vez a la ventana, solo para verificar que nadie estuviera afuera, y vi luces en el maizal, pequeñas, amarillas, moviéndose entre las filas de plantas como luciérnagas enfermas. A la mañana siguiente, 3 jornaleros no se presentaron a trabajar. Después los encontraron. Uno sin habla, otro sin ojos, otro simplemente desaparecido. Don Abel reunió a los hombres del pueblo y dijo que ese año la ofrenda debía ser mayor, que los guardianes estaban despiertos y era necesario calmarlos antes de que la cosecha, o la gente, desapareciera por completo. Cuando pregunté qué significaba mayor, nadie respondió, pero lo supe esa tarde. Mi madre me pidió que la acompañara a dejar la ofrenda nocturna. Yo me negué al principio. Ella insistió. Dijo que así mostraría al maizal que yo pertenecía a la tierra, que no era un extraño, que no era enemigo. Caminamos antes del atardecer, cargando una canasta con mazorcas negras, pan recién hecho, mezcal y flores amarillas. Llegamos al centro del maizal, donde la tierra siempre estaba más blanda, como si alguien la pisara cada noche. Mi madre dejó la canasta y se arrodilló. Yo la imité sin entender bien qué hacía. Ella murmuró palabras que no reconocí, en una lengua antigua que nunca la había escuchado hablar. «Listo», dijo finalmente. «Vámonos antes de que oscurezca». Nos dimos vuelta para empezar a caminar, y entonces escuchamos pasos. Pero no pasos pesados, no humanos. Pasos secos, rápidos, como el crujido de ramas quebrándose bajo patas ligeras. Mi madre me tomó del brazo. «No voltees», ordenó con voz temblorosa. «Pase lo que pase, no voltees». Yo tragué saliva. Los pasos estaban detrás de nosotros, muy cerca, y luego escuché la voz. «Hijo», era la misma voz de la noche anterior. «No lo escuches», susurró mi madre, pero la voz insistió, cada vez más cerca. «Hijo, necesito verte». Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Las piernas me temblaban, la respiración se acortó. Y entonces, muy bajito, justo detrás de mi oído, la voz repitió: «¿Por qué me abandonaste?». Era la frase que mi padre me dijo el último día que lo vi con vida. Yo volteé. No pude evitarlo. Fue un impulso que me tomó por completo. Me giré, y lo que vi no era mi padre. Era una figura alta, descarnada, con la piel como mazorca negra reseca. Los ojos eran 2 manchas blancas sin pupila. La boca, una grieta imposible en un rostro que intentaba copiar rasgos humanos sin entenderlos. Sonrió, pero no como un hombre. Sonrió como un animal imitando aquello que solo ha visto desde lejos. De su garganta salieron varias voces a la vez, la de mi padre, la de mi tío, incluso la mía propia. Caí al suelo. No podía respirar. Mi madre gritó mi nombre y me jaló del brazo. Corrimos, o al menos eso intenté. Sentía las piernas de plomo. Las hojas del maizal se cerraban sobre nosotros. Escuché detrás el sonido de muchas patas, como de criaturas arrastrándose entre las plantas. Voces replicadas, deformadas, mezcladas. Salimos del maizal justo cuando el sol terminó de hundirse en el horizonte. La puerta de la casa se cerró de golpe detrás de nosotros. Yo caí al piso temblando. Mi madre estaba llorando. «Te vieron», dijo, «y ahora no te van a dejar». Han pasado 4 semanas desde aquella noche. El pueblo rota guardias nocturnas. Nadie habla en voz alta después del anochecer. Las cosechas se amontonan en silencio. Muchos planean irse cuando todo termine, si es que termina. Yo duermo poco. A veces, muy tarde, escucho pasos en el patio. Oigo mi nombre. Oigo la voz de mi padre, la de mi abuela, incluso la de mi madre, aunque ella está dormida en la habitación de al lado. Y no sé cuánto tiempo más podré ignorarlos. Porque anoche escuché algo nuevo, algo que me heló más que todas las voces anteriores juntas. Escuché mi propia voz, desde el maizal, llamando a mi madre. No sé cuánto más resistirá ella. No sé cuánto más resistiré yo. Lo único que sé es que los guardianes ya no cuidan solo el maíz. Ahora cuidan a quienes lo miramos. Y están hambrientos, muy hambrientos.